A comienzos del siglo XII, el mundo cristiano estaba inmerso en la violencia y la devoción de las cruzadas, expediciones militares para recuperar los santos lugares de Jerusalén. Fue en este escenario de fe, conflicto y ambición, donde surgió la Orden del Temple, conocida más tarde como los Caballeros Templarios, un grupo que combinaba espiritualidad y disciplina militar con secretos que aún hoy alimentan leyendas. La historia comienza en 1119, cuando un pequeño grupo de caballeros franceses, liderados por Hugues de Payens, se presentó ante el rey de Jerusalén, Balduino II, ofreciendo protección a los peregrinos cristianos en Tierra Santa. Este grupo era inicialmente apenas 9 hombres, humildes pero decididos, que prometieron vivir bajo estrictos votos de pobreza, castidad y obediencia. Su misión era sencilla en teoría: defender a los peregrinos y mantener el acceso seguro a los lugares santos. Pero detrás de esta aparente nobleza, se gestaba un orden que pronto se convertiría en leyenda. El primer juramento de los templarios, conocido como el voto de Hugues de Payens, no era solo una promesa de obediencia al rey o al papa, era un compromiso de total devoción a Dios, combinado con la aceptación del riesgo mortal de proteger a los fieles en un territorio hostil, donde emboscadas, asedios y traiciones eran cotidianos. Los templarios se convirtieron rápidamente en un símbolo de disciplina militar y espiritualidad, un reflejo de la compleja relación entre fe y poder en la Edad Media. La aprobación formal de la orden llegó en 1129, durante el Concilio de Troyes, convocado por el Papa Honorio II. La Iglesia reconoció a los templarios como una orden militar sanitaria, bajo la supervisión directa del pontífice, otorgándoles privilegios excepcionales, inmunidad fiscal, derecho a construir fortalezas y la capacidad de recibir donaciones de nobles europeos. Fue un momento decisivo. La orden pasaba de ser un pequeño grupo de caballeros a convertirse en una fuerza internacional, respetada y temida. Desde sus primeros años, los templarios adoptaron un simbolismo poderoso. Su túnica blanca, cruzada por la icónica cruz roja, representaba pureza y sacrificio. Las crónicas medievales, como las de Guillermo de Tiro y Guibert de Nogent, destacan la devoción casi fanática de estos caballeros, dispuestos a morir por la defensa de Jerusalén y de los peregrinos. Sin embargo, ya surgían rumores sobre ritos secretos y prácticas ocultas dentro de la orden, hechos que siglos después alimentarían la leyenda de la maldición del último templario. El territorio de acción inicial de los templarios era especialmente peligroso. Entre Jerusalén, Acre y Trípoli, los caminos eran recorridos por bandidos, soldados selyúcidas y facciones locales en constante disputa. Los templarios aprendieron rápidamente a fortificar sus posiciones y a organizar patrullas efectivas. Fortalezas como la Torre de Omar en Acre o la Fortaleza de Gaza se convirtieron en símbolos de su autoridad y capacidad militar, asegurando que los peregrinos pudieran atravesar regiones hostiles con cierta seguridad. No obstante, su poder inicial también despertó envidias y recelos. Otros órdenes militares, como los hospitalarios, y líderes locales, incluidos algunos reyes europeos, miraban con sospecha la independencia y riqueza de los templarios. Los primeros años de la orden estuvieron marcados por tensiones, donde la devoción religiosa y la ambición política empezaban a entrelazarse. La orden debía equilibrar su misión sagrada con la realidad del poder y la diplomacia, un equilibrio que determinaría su historia y los misterios que la rodean. Cada caballero templario no solo entrenaba con la espada, sino también con la mente. La orden promovía la lectura de textos sagrados, la estrategia militar y la vigilancia constante. La vida diaria era dura. Turnos de guardia, oración y entrenamiento marcaban el ritmo, y el castigo era severo para quienes quebrantaban las reglas. Esta combinación de disciplina militar y espiritualización extrema creó una élite única en la Edad Media, hombres temidos en el campo de batalla y respetados por su integridad aparente. El mito de los templarios no tardó en formarse. Sus primeras victorias y defensas exitosas alimentaron historias sobre caballeros invencibles y milagros divinos que protegían a los suyos. Sin embargo, detrás de la gloria, circulaban rumores de secretos ocultos en sus fortalezas,
de reliquias sagradas escondidas y de conocimientos que solo los más iniciados podían comprender. La semilla de la maldición que rodearía al último templario se plantaba desde estos primeros años, en un terreno donde el poder espiritual y la riqueza terrenal se mezclaban peligrosamente. La combinación de fe extrema, estrategia militar y secretos internos convirtió a los templarios en una fuerza que desafiaba la comprensión de la época. Su reputación creció no solo en Jerusalén, sino también en Europa, donde nobles y monarcas ofrecían tierras, oro y protección a cambio de su lealtad. La orden se convirtió así en un actor político, económico y militar, con influencia que trascendía el simple deber religioso. La historia de los templarios durante estos años iniciales establece las bases para lo que vendrá: su auge, la acumulación de riqueza, los secretos que guardaban y finalmente la caída que daría origen a la leyenda del último templario maldito. Los primeros votos, las primeras fortalezas y los primeros ritos marcaron el inicio de una historia donde la devoción y la ambición, el heroísmo y la traición estarían siempre entrelazados, preparando el terreno para los misterios y la maldición que perseguirían a sus descendientes hasta siglos después. Tras su consolidación formal en el Concilio de Troyes de 1129, los caballeros templarios comenzaron a expandir su influencia de manera sorprendente. Lo que comenzó como un grupo reducido de 9 caballeros devotos se transformó en una de las instituciones más poderosas de la Europa medieval, capaz de influir en reyes, controlar rutas comerciales y fortificar territorios estratégicos en Tierra Santa y más allá. Este auge combinó devoción, ambición y un misterio que se iría intensificando con el tiempo. El crecimiento de la orden se basó en varios pilares: la disciplina militar, la devoción religiosa y una red de recursos financieros y territoriales cuidadosamente organizada. Las fortificaciones templarias, como la Torre de Omar en Acre, la Fortaleza de Gaza y el Castillo de Safed, no eran solo defensas estratégicas, eran símbolos de poder, control y presencia divina. Estas fortalezas, situadas en puntos clave, aseguraban las rutas de peregrinación y las comunicaciones entre los distintos enclaves cristianos en Oriente Medio. El auge militar de los templarios también coincidió con un periodo de expansión de los reinos cruzados. Durante la Segunda Cruzada, 1147-1149, aunque muchos ejércitos cristianos fracasaron en Anatolia y Siria, los templarios demostraron su capacidad de resistencia y estrategia. Las crónicas de Guillermo de Tiro relatan cómo los templarios, aunque en minoría, podían contener ataques selyúcidas y proteger caravanas de peregrinos. Su reputación de invencibles comenzó a forjarse, mezclando hechos históricos y leyenda. Pero el poder templario no se limitaba al campo de batalla. Los caballeros comenzaron a acumular propiedades en Europa: tierras, castillos y donaciones de nobles que buscaban su protección espiritual y militar. Estas propiedades generaban ingresos constantes y aseguraban que la orden mantuviera autonomía económica frente a reyes y papas. Ciudades como París, Londres, Barcelona y Lisboa albergaron casas templarias que servían como centros administrativos, bancos y depósitos de tesoros. La orden, de hecho, se convirtió en una de las instituciones financieras más influyentes de su tiempo, prestando dinero a monarcas y nobles y controlando rutas comerciales entre Europa y Oriente Medio. El poder político de los templarios también creció. Su lealtad directa al Papa les otorgaba independencia frente a los reyes, lo que les permitió actuar como mediadores en conflictos y obtener privilegios excepcionales. Esta autonomía, sin embargo, generó recelos. Otros órdenes militares, reyes y aristócratas comenzaron a verlos como una amenaza. A pesar de esto, los templarios continuaron ganando prestigio, combinando fe, estrategia y diplomacia en una mezcla que los hacía temibles y respetados. El entrenamiento de los caballeros templarios se volvió legendario. Cada recluta debía demostrar no solo habilidades militares, sino también devoción espiritual y resistencia física. La rutina diaria incluía oración, estudio de textos sagrados y ejercicios de combate, y los más avanzados participaban en misiones de reconocimiento y defensa en territorios hostiles. Esta combinación de preparación física,
intelectual y espiritual, creaba una élite capaz de enfrentar cualquier desafío, tanto en Oriente Medio como en Europa. El auge templario también alimentó mitos y rumores que perduran hasta hoy. Se decía que guardaban reliquias sagradas, secretos esotéricos y conocimientos ocultos. Cronistas como Guibert de Nogent y relatos posteriores mencionan prácticas misteriosas, iniciaciones secretas y símbolos crípticos que solo los caballeros más avanzados podían comprender. Estas historias aumentaron su aura de misterio y contribuyeron a la idea de que la orden poseía un poder que trascendía lo terrenal. Durante este periodo, figuras como Hugues de Payens y Robert de Crown consolidaron la estructura interna de la orden, estableciendo jerarquías, reglas y códigos de conducta que garantizaron la cohesión y la disciplina. Las decisiones estratégicas se tomaban con precisión y se combinaban con la fe, asegurando que la orden no solo sobreviviera, sino que prosperara en un entorno extremadamente hostil. El auge templario también estuvo marcado por alianzas estratégicas y rivalidades. Colaboraban con reyes cruzados y otras órdenes, pero también competían por influencia y recursos. La relación con los hospitalarios fue compleja. Cooperación en defensa y cuidado de peregrinos, pero también tensión por el control de territorios y tesoros. Esta dualidad de cooperación y rivalidad fortaleció la capacidad de los templarios para sobrevivir, pero sentó las bases de conflictos internos que emergerían siglos después. El poder templario alcanzó su punto máximo a finales del siglo XII, con presencia en toda Europa y una red de fortalezas y propiedades en Tierra Santa que les permitía actuar como una fuerza autónoma, casi un estado dentro del estado. Su riqueza, disciplina y misterio los convirtieron en figuras legendarias, respetadas y temidas por igual. Sin embargo, como ocurre con cualquier poder, el crecimiento atrajo envidias y conflictos que comenzarían a desestabilizar la orden en los siglos posteriores. El auge templario no fue solo militar o económico, fue también un auge cultural y espiritual. La orden promovió la lectura, la estrategia y la observación del mundo. Sus caballeros aprendieron idiomas, estudió mapas y analizaban tácticas de guerra, combinando sabiduría con fuerza. Esta capacidad de adaptación y aprendizaje les permitió no solo sobrevivir, sino también crear un legado duradero que inspiraría a generaciones posteriores y alimentaría la leyenda de sus secretos y maldiciones. El auge de los templarios fue un período donde la devoción, el poder y el misterio se fusionaron. La orden se convirtió en un símbolo de disciplina, fortaleza y conocimiento oculto, capaz de influir en la política europea y proteger Tierra Santa con eficiencia sorprendente. Sin embargo, el mismo poder que los elevó también sembró semillas de recelo, envidia y sospecha, preparando el escenario para la caída y la leyenda de la maldición del último templario. A medida que los caballeros templarios consolidaban su poder en Europa y Tierra Santa durante el siglo XII, surgía un aspecto de la orden que alimentaría siglos de rumores, teorías y leyendas, sus ritos y secretos. Más allá de la espada y la fortaleza, existía un mundo interno de iniciaciones, símbolos y misterios que solo los miembros más avanzados podían conocer. Era un universo donde la fe se entrelazaba con la disciplina extrema y lo desconocido, y donde el mito comenzaba a confundirse con la realidad. Desde sus primeros días, los templarios adoptaron reglas estrictas. Los votos de pobreza, castidad y obediencia no eran solo rituales religiosos, eran la base de una vida de dedicación absoluta, donde el caballero se convertía en un instrumento del poder divino. Cada acto, desde la oración matutina hasta la guardia nocturna en Jerusalén o Acre, estaba reglamentado. Sin embargo, la orden también introdujo rituales internos que no eran conocidos por los novicios ni por los laicos, y que alimentaron historias de secretos ocultos. Las iniciaciones templarias eran procesos intensos y simbólicos. Los aspirantes pasaban por pruebas de resistencia física y moral, demostrando su valor y lealtad. Según crónicas medievales y testimonios posteriores de inquisidores, existían ceremonias misteriosas donde el nuevo caballero juraba fidelidad absoluta a la orden,
y aprendía símbolos secretos, gestos y contraseñas que garantizarían su reconocimiento entre miembros en cualquier lugar del mundo cristiano. Estos secretos internos, aunque diseñados para mantener la unidad y disciplina, serían interpretados siglos después como ocultismo o prácticas prohibidas. Uno de los elementos más intrigantes de los templarios eran sus símbolos y emblemas. La icónica cruz roja sobre fondo blanco no solo representaba la fe, sino que también servía como marca de identidad, lealtad y, según algunos historiadores, como código para indicar rangos y jerarquías dentro de la orden. Manuscritos encontrados en fortalezas templarias mencionan signos crípticos, sellos y marcas utilizadas en cartas y documentos confidenciales, lo que evidencia un lenguaje secreto diseñado para proteger información estratégica y espiritual. La vida en los templos no era solo combate. Los caballeros estudiaban mapas, textos religiosos y tácticas de guerra. Algunos historiadores sugieren que poseían conocimientos avanzados de geografía y logística, que aplicaban en campañas militares y en la administración de fortalezas y rutas comerciales. Los secretos que guardaban no eran únicamente esotéricos. Incluían conocimiento estratégico, financiero y militar que les permitía operar con autonomía en un entorno hostil y complejo. Entre los secretos más legendarios se encontraba la supuesta protección de reliquias sagradas. Algunos documentos medievales mencionan que los templarios custodiaban objetos de gran valor religioso, posiblemente fragmentos de la cruz verdadera, manuscritos secretos o tesoros vinculados a Jerusalén. La precisión histórica sobre estas reliquias es incierta, pero su existencia alimentó historias de riqueza oculta, conspiraciones, y la idea de que el último templario que sobreviviera al exterminio de la orden podría cargar con una maldición vinculada a estos secretos. El entrenamiento militar de los templarios también estaba rodeado de rituales. Los caballeros practicaban combate con espadas, arcos y lanzas, pero estos ejercicios estaban codificados en ceremonias simbólicas que reforzaban la obediencia y la unión espiritual. Cada misión en Tierra Santa no era solo un acto de guerra, sino una prueba de fe, donde el éxito o el fracaso se interpretaba como signo de favor divino o advertencia de la traición. Además de los caballeros, existían los hermanos no combatientes, encargados de la administración, finanzas y logística. Estos miembros también tenían acceso a ciertos secretos, particularmente relacionados con la gestión de tesoros y propiedades. La combinación de rituales, secretos militares y riqueza convirtió a la orden en un sistema autónomo con reglas internas que excedían el control de reyes y papas. Este nivel de independencia sería clave más tarde, cuando la ambición y los celos políticos precipitaron la caída de los templarios. Los templarios también se destacaban por su disciplina interna. Las infracciones eran castigadas con severidad y la obediencia absoluta era el principio rector. Este rigor era esencial para mantener la cohesión en un ambiente donde la traición, la enfermedad y la guerra podían destruir ejércitos en cuestión de días. La combinación de fe, ritual y control social fortaleció la orden y, al mismo tiempo, alimentó los rumores sobre prácticas misteriosas, iniciaciones secretas y, eventualmente, maldiciones. El misterio se intensificó con las leyendas posteriores, donde escritores y cronistas hablaron de pactos secretos, conocimientos prohibidos y un juramento que iba más allá de la vida terrenal. Se decía que los templarios conocían secretos sobre la salvación, reliquias ocultas y rutas estratégicas que solo los iniciados podían comprender. Cada fortaleza, cada manuscrito y cada símbolo se convirtió en un código que aún hoy inspira teorías conspirativas y relatos sobre la maldición del último templario. Entre las ciudades y fortalezas templarias más simbólicas donde se practicaban estos ritos, destacan Acre, Safed, Gaza y Tortosa. En estas fortalezas, la rutina diaria mezclaba oración, vigilancia y secretos guardados con celo. Los novicios aprendían a leer signos, interpretar gestos y descifrar mensajes codificados. La orden era un microcosmos donde el mundo exterior parecía distante y donde los secretos se transmitían con un rigor que los siglos posteriores considerarían casi místico.
El auge de los templarios durante el siglo XII y XIII, acompañado de estos ritos y secretos, creó una mitología viva. Caballeros valientes y disciplinados, fortalezas inexpugnables, reliquias misteriosas y códigos ocultos alimentaron la percepción de que la orden no era simplemente militar, sino también espiritual y esotérica. Esta mezcla de realidad y mito sería el terreno fértil donde nacería la idea de la maldición del último templario. Un legado que sobreviviría a la destrucción de la orden y continuaría fascinando al mundo durante siglos. Los ritos y secretos de los templarios no solo fortalecieron la orden y su capacidad de supervivencia, sino que también sembraron el misterio que persigue a la figura del último templario. La disciplina extrema, los juramentos solemnes, los símbolos crípticos y la custodia de reliquias construyeron un poder invisible que trascendía lo militar y lo económico, estableciendo un legado que la historia y la leyenda unirían de manera indisoluble. A medida que los caballeros templarios alcanzaban su apogeo en Europa y Tierra Santa durante los siglos XII y XIII, su poder no pasó desapercibido. La riqueza, la independencia y el prestigio de la orden despertaron envidias y rivalidades, tanto dentro del mundo cristiano como entre los enemigos musulmanes en Oriente Medio. Lo que había comenzado como una misión de fe se convirtió en un entramado político y militar, donde la lealtad, la traición y el secreto eran constantes. En Europa, los templarios empezaron a ser vistos con recelo por los monarcas y nobles. La orden no estaba subordinada a los reyes, sino al Papa directamente, lo que le otorgaba autonomía y privilegios excepcionales. Sus casas en París, Londres, Barcelona y Lisboa se habían convertido en centros de poder financiero, capaces de prestar dinero a reyes y nobles y administrar vastas propiedades. Esta independencia generó conflictos con monarcas que veían amenazada su autoridad, así como con otras órdenes militares, como los hospitalarios, que competían por influencia, recursos y reconocimiento en Tierra Santa. Uno de los episodios más significativos de rivalidad interna ocurrió durante la Tercera Cruzada, 1189-1192. Mientras los templarios defendían posiciones estratégicas como Acre y Jaffa, surgieron tensiones con comandantes laicos y con líderes cruzados como Ricardo Corazón de León y Guillermo II de Sicilia, quienes cuestionaban la independencia de los templarios y su control sobre recursos y rutas de suministro. La orden debía equilibrar obediencia, estrategia y diplomacia, evitando ser percibida como una amenaza interna que podría dividir el esfuerzo militar cristiano. Fuera de Europa, los templarios también enfrentaban rivalidades y amenazas externas. Los selyúcidas, los mamelucos y líderes musulmanes como Saladino y más tarde Baibars conocían la reputación templaria y buscaban romper su control sobre rutas y fortalezas. La defensa de Jerusalén y otras ciudades clave no era solo un acto de fe, sino un enfrentamiento constante con enemigos estratégicamente organizados que buscaban explotar cualquier debilidad de la orden. La traición, la sorpresa y la astucia enemiga estaban siempre presentes, y los templarios aprendieron a desconfiar incluso de aliados temporales. Entre las rivalidades internas más dramáticas se encuentra la que los templarios mantuvieron con otras órdenes militares. Los hospitalarios, dedicados a cuidar peregrinos y hospitales, inicialmente colaboraban en campañas y defensas conjuntas, pero la acumulación de poder y riqueza por parte de los templarios generó tensiones. Las disputas sobre territorios, rutas comerciales y donaciones fueron constantes, y las crónicas documentan incidentes donde los conflictos se resolvieron mediante mediación papal o negociaciones complejas, reflejando que la guerra no era solo contra enemigos, sino también entre aliados. En Francia, el auge de la orden creó un terreno fértil para la traición política. Los templarios habían amasado gran riqueza y control territorial, y su independencia del rey generó sospechas. Para Felipe IV el Hermoso, rey de Francia, la orden representaba una amenaza directa a su autoridad. Los templarios podían desafiar a la corona mediante su lealtad al Papa, control sobre préstamos financieros y posesión de fortalezas estratégicas. Esta tensión culminó en un acto de traición que cambiaría para siempre el destino de la orden.
la conspiración que llevaría al arresto masivo de templarios en 1307. Pero las traiciones también tuvieron lugar en Tierra Santa. La fragilidad de los reinos cruzados y la rivalidad entre líderes europeos provocaron enfrentamientos internos que a menudo debilitaron la posición templaria. En Acre y Trípoli, la coordinación con reyes y nobles locales no siempre fue perfecta. La competencia por recursos y territorio generó episodios de desconfianza y traición que dificultaban la defensa frente a ataques musulmanes. La orden debía equilibrar su misión sagrada con la realidad política, y cualquier error podía resultar en pérdidas humanas y territoriales significativas. En paralelo, circulaban rumores y acusaciones sobre los templarios que, siglos después, alimentarían la leyenda de la maldición del último templario. Testimonios de cronistas mencionan que algunos caballeros habrían ocultado secretos prohibidos, que ciertos líderes dentro de la orden actuaban con independencia peligrosa, y que la ambición interna podía superar la obediencia. Estas historias, combinadas con la riqueza y el poder acumulado, hicieron que los templarios fueran vistos como temibles tanto por amigos como por enemigos. La traición alcanzó su punto culminante en la persecución de 1307, cuando Felipe IV, con el apoyo del Papa Clemente V, orquestó arrestos masivos de templarios. Los cargos incluyeron herejía, sodomía, blasfemia y adoración de ídolos secretos, acusaciones que hoy se consideran fabricadas para justificar la confiscación de bienes y el control de la orden. Sin embargo, los templarios no fueron derrotados de inmediato. Resistieron interrogatorios y torturas, y muchos mantuvieron sus secretos hasta la muerte, lo que reforzó la idea de que existía un legado oculto y posiblemente maldito. La traición no solo fue política, sino también personal. Los templarios enfrentaron delaciones internas, donde miembros temerosos o ambiciosos proporcionaron información a inquisidores y autoridades reales. La combinación de rivalidades externas e internas creó un clima de paranoia, miedo y vigilancia extrema, donde la lealtad absoluta era la única garantía de supervivencia. Esta atmósfera de tensión contribuyó a que la orden se ganara la reputación de ser tanto impenetrable como peligrosa, alimentando relatos de conspiraciones y secretos milenarios. En resumen, las rivalidades y traiciones marcaron profundamente la historia templaria. Los enemigos no solo venían de fuera, sino también del interior, y cada conflicto debilitaba la cohesión de la orden. Sin embargo, estas pruebas también demostraron la disciplina, el ingenio y la resistencia de los templarios. Fueron estas tensiones las que sembraron las semillas de la leyenda de la maldición del último templario. Un legado de poder, secreto y advertencia sobre la vulnerabilidad incluso de los más fuertes. Los conflictos, conspiraciones y traiciones del auge templario muestran que la orden no solo fue una fuerza militar formidable, sino también un actor político complejo, atrapado entre la devoción, la ambición y el riesgo constante de traición. Cada victoria y cada fracaso crearon un entramado de misterio que aún hoy fascina, preparando el escenario para la caída de la orden y la posterior maldición que rodearía a su último gran maestre. A comienzos del siglo XIV, lo que durante 2 siglos había sido un símbolo de devoción, disciplina y poder, comenzaba a desmoronarse. Los caballeros templarios, una orden que había protegido peregrinos, fortificado ciudades y acumulado riqueza y conocimiento, enfrentaban su mayor desafío: la traición política que conduciría a su destrucción. La caída de los templarios fue rápida, calculada y devastadora, un episodio que marcaría para siempre la historia medieval y alimentaría la leyenda de la maldición del último templario. El rey de Francia, Felipe IV el Hermoso, veía a los templarios como una amenaza directa a su poder. Su independencia de la corona, lealtad al Papa y control sobre riquezas extraordinarias generaban envidia y temor. La presión financiera del rey, debido a guerras costosas contra Inglaterra y Flandes, lo llevó a considerar la orden como un recurso potencial. Confiscar sus bienes significaba aliviar sus problemas económicos y eliminar un poder rival. El 13 de octubre de 1307, Felipe IV orquestó un golpe coordinado. Caballeros templarios de toda Francia fueron arrestados simultáneamente bajo acusaciones de herejía, sodomía, blasfemia y prácticas ocultas.
Muchos historiadores coinciden en que estos cargos fueron fabricados. Los interrogatorios, realizados bajo tortura, garantizaban confesiones forzadas, y el objetivo principal era apoderarse de los bienes de la orden. La maquinaria judicial de Felipe IV y la complicidad del Papa Clemente V aseguraron que la caída fuera casi absoluta y que la autoridad de la corona se reforzara frente a una institución que había operado con demasiada independencia. El arresto de los templarios fue solo el comienzo. Las torturas y juicios sistemáticos desmantelaron la estructura de la orden. Caballeros de alto rango, incluidos maestres y comandantes, fueron sometidos a interrogatorios prolongados, enfrentando métodos brutales diseñados para arrancar confesiones de herejía y traición. Las crónicas de la época describen escenas de brutalidad y desesperación, donde hombres que habían enfrentado ejércitos con valentía sucumbían ante la coerción política y física. El gran maestre Jacques de Molay, líder de la orden, fue arrestado y llevado a París. Su juicio fue emblemático. Se le ofreció la oportunidad de confesar para salvar su vida, pero siempre negó las acusaciones de herejía. Su postura desafiante lo convirtió en un símbolo de resistencia y lealtad a los principios de la orden. Molay pasó años en prisión, sometido a tortura, antes de ser condenado a muerte en 1314, junto a otro líder templario, Geoffroy de Charny. Su ejecución, en la hoguera frente a la Catedral de Notre Dame, se convirtió en un acto legendario, marcado por la famosa maldición que supuestamente lanzó. La advertencia de que Felipe IV y Clemente V morirían pronto, señalando el fin de sus poderes terrenales. La caída de los templarios no se limitó a Francia. En toda Europa, la orden fue desmantelada sistemáticamente. Propiedades, fortalezas y tesoros fueron confiscados, muchas veces transferidos a los hospitalarios, mientras que los caballeros restantes fueron dispersados, encarcelados o ejecutados. La red de fortificaciones en Tierra Santa también perdió apoyo logístico y estratégico, acelerando el declive de la presencia cristiana en la región y cerrando un capítulo histórico de dominio templario en Oriente Medio. La riqueza de los templarios jugó un papel crucial en su caída. Grandes cantidades de oro, joyas y documentos estratégicos desaparecieron misteriosamente, alimentando la leyenda de tesoros ocultos y secretos esotéricos. Algunas crónicas sugieren que ciertos caballeros lograron ocultar reliquias y documentos confidenciales, dejando pistas para futuras generaciones. Estos elementos, combinados con la brutalidad de la persecución, sembraron las bases de la maldición que, según la tradición, perseguiría al último templario hasta el fin de sus días. El contexto político y religioso también contribuyó a la caída. El Papa Clemente V, trasladado a Aviñón bajo influencia de Felipe IV, permitió la persecución, debilitando la independencia papal y mostrando la vulnerabilidad de las órdenes militares frente a monarcas ambiciosos. La combinación de poder real y complicidad eclesiástica aseguró que la destrucción de los templarios fuera legalmente justificada, aunque moralmente cuestionable. Los templarios encararon su destino con una mezcla de dignidad, resistencia y desesperación. Algunos fueron ejecutados en secreto, otros en público, y muchos desaparecieron sin dejar rastro. La dispersión de los caballeros sobrevivientes, junto con la confiscación de propiedades y la pérdida de la autoridad central, terminó de borrar la presencia activa de la orden en Europa y Tierra Santa, aunque no su influencia simbólica ni sus secretos. El impacto de la caída de los templarios fue profundo y duradero. La memoria de la orden, combinada con los rumores de tesoros escondidos, reliquias sagradas y documentos secretos, se convirtió en terreno fértil para leyendas, teorías conspirativas y relatos de maldiciones. La figura de Jacques de Molay y su supuesta maldición se convirtió en un mito poderoso. Un hombre condenado pero capaz de proyectar su desafío más allá de la muerte, uniendo historia y misterio en una narrativa que fascina hasta hoy. La caída también tuvo repercusiones geopolíticas. Sin el apoyo de los templarios, los reinos cruzados en Tierra Santa se debilitaron, facilitando la expansión de los mamelucos y la pérdida de Acre en 1291, que marcó el fin del control cristiano en la región. Europa, mientras tanto,
absorbía los bienes templarios, fortalecía a otros órdenes y consolidaba el poder real, mostrando cómo la destrucción de una institución poderosa podía redistribuir riqueza, influencia y conocimiento. La caída de los templarios fue un evento de traición, persecución y desmantelamiento calculado, donde el poder económico y militar de la orden chocó con la ambición de los monarcas y la complicidad de la Iglesia. La brutalidad de los juicios, la dispersión de los caballeros y la desaparición de tesoros alimentaron un mito que perdura: la maldición del último templario. Jacques de Molay, su resistencia y su ejecución simbolizan la lucha entre la lealtad, el secreto y la codicia, y muestran que incluso los más poderosos pueden caer cuando el destino, la política y la traición convergen. En la historia de los caballeros templarios, pocos personajes han quedado tan marcados en la memoria colectiva como Jacques de Molay, el último gran maestre de la orden. Su vida y su muerte simbolizan la cúspide de la disciplina templaria y la tragedia de su caída, y su figura está inevitablemente vinculada a la famosa maldición del último templario, un legado de desafío y misterio que ha perdurado por siglos. Jacques de Molay nació alrededor de 1243 en Molay, en la región de Franche-Comté, en Francia. Ingresó en la orden en su juventud y rápidamente ascendió gracias a su carácter firme, su devoción religiosa y sus habilidades estratégicas. Para 1292, tras la muerte de su predecesor Thibaut Gaudin, Jacques fue elegido gran maestre, asumiendo la responsabilidad de una orden que, aunque debilitada tras la pérdida de territorios en Tierra Santa, aún conservaba influencia política, económica y militar significativa. Su liderazgo coincidió con un periodo crítico para los templarios. La presencia cristiana en Tierra Santa se había reducido drásticamente tras la caída de Acre en 1291, y los templarios se encontraban dispersos entre Europa y el Mediterráneo, tratando de mantener su poder y organización. Jacques de Molay tenía la tarea de preservar la cohesión de la orden frente a reyes codiciosos y a un papado cada vez más susceptible a la presión política, especialmente del rey Felipe IV de Francia. La relación entre Jacques de Molay y Felipe IV fue tensa desde el inicio. El rey, acuciado por deudas de guerra y ansioso por consolidar su poder, veía la riqueza templaria como un recurso apetecible y la independencia de la orden como una amenaza directa. En 1307, Felipe decidió actuar. El 13 de octubre, miles de templarios en Francia fueron arrestados simultáneamente, acusados de herejía, blasfemia y sodomía, cargos ampliamente considerados como falsos y fabricados para justificar la confiscación de bienes. Jacques de Molay fue uno de los primeros en ser capturado, llevándose consigo la esperanza de preservar la orden. Durante su encarcelamiento, Jacques resistió la presión y las torturas diseñadas para arrancar confesiones falsas. Los inquisidores buscaron humillarlo y obligarlo a admitir delitos que nunca cometió, mientras los templarios restantes en Europa observaban con temor el destino de su líder. Jacques de Molay mantuvo su dignidad y lealtad, negando cualquier crimen, y se convirtió en un símbolo de resistencia ante la injusticia y la traición. La fase final de su vida es legendaria. Tras años de encarcelamiento, Jacques de Molay fue condenado a muerte en 1314, junto a Geoffroy de Charnay, preceptor de Normandía. El 18 de marzo de ese año, ambos fueron llevados a la isla de los judíos, frente a la Catedral de Notre-Dame en París, y quemados en la hoguera. Testigos contemporáneos relataron que Jacques, en el momento de su muerte, proclamó una maldición contra Felipe IV y el Papa Clemente V, advirtiendo que morirían pronto y serían juzgados por la divina justicia. Sorprendentemente, ambos murieron poco después, en circunstancias que los cronistas interpretaron como cumplimiento de la maldición, consolidando su leyenda y la del último templario. Jacques de Molay no solo fue un líder militar y espiritual, también simbolizó la resistencia frente a la traición y la corrupción del poder. Bajo su mandato, los templarios mantuvieron secretos cruciales sobre tesoros, fortalezas y documentos estratégicos. Algunos historiadores creen que él pudo haber ordenado la ocultación de reliquias sagradas y registros confidenciales
que más tarde alimentarían leyendas sobre tesoros perdidos y pactos secretos. La figura de Jack se convierte así en un puente entre la historia documentada y la mitología templaria. Los relatos sobre Jacques de Molay también destacan su capacidad diplomática y estratégica. Durante su liderazgo, la orden intentó negociar con papas y monarcas para proteger sus propiedades y caballeros, mostrando un equilibrio entre fe, política y supervivencia. Las crónicas mencionan cómo mantuvo la moral de los miembros restantes, supervisó la administración de propiedades europeas y trató de preservar la integridad de la orden en un contexto de creciente hostilidad. Además, Jacques de Molay está vinculado a los ritos y secretos templarios, que se cree reforzaron la idea de una maldición viva. Su muerte en la hoguera frente a testigos y con la proclamación de la maldición, consolidó la narrativa de que el último gran maestre era un custodio de secretos que trascendían la vida y la muerte, capaz de influir desde el más allá sobre aquellos que habían traicionado a la orden. El legado de Jacques de Molay perdura en múltiples niveles: histórico, cultural y mítico. Históricamente marcó el fin de la orden y la dispersión de sus caballeros. Culturalmente inspiró relatos, libros y películas sobre la lealtad y el poder. Y míticamente su maldición y su resistencia simbolizan la mezcla de heroísmo, tragedia y misterio que rodea a los templarios. La figura de Jacques sigue siendo un icono de la resistencia frente a la corrupción, un testimonio de disciplina y devoción extrema, y un emblema de los secretos que la orden protegió hasta el último aliento. En Tierra Santa, Europa, y los documentos históricos, Jacques de Molay es recordado como el último gran maestre, un hombre que enfrentó la injusticia con dignidad y cuya muerte abrió la puerta a las leyendas más oscuras y fascinantes de la historia templaria. Su vida y su maldición permanecen como un recordatorio del poder de la fe, la disciplina y la resistencia frente a la traición, consolidando su lugar como figura central en la narrativa de misterio y tragedia que rodea a la Orden del Temple. Jacques de Molay representa la culminación del poder, la sabiduría y los secretos templarios. Su liderazgo, arresto y ejecución no solo marcaron la historia, sino que sembraron la semilla de la leyenda, la maldición del último templario, un legado que persigue a la orden más allá de los siglos y que sigue fascinando, inspirando y aterrorizando a quienes estudian la historia de los caballeros templarios. Entre los secretos que los caballeros templarios guardaron durante siglos, pocos han despertado tanta fascinación como sus tesoros y reliquias perdidas. Mientras la orden se expandía desde el siglo XII, acumuló riquezas inimaginables: oro, plata, joyas, manuscritos, tierras y objetos sagrados. Algunos eran donaciones de nobles y reyes europeos, otros eran bienes confiscados en Tierra Santa. Sin embargo, más allá del valor material, se creía que ciertas reliquias poseían un poder espiritual o estratégico que la orden protegía celosamente, generando misterios que perduran hasta hoy. El origen del tesoro templario se remonta a los primeros años de la orden. Durante las cruzadas, los templarios recibieron donaciones de los reyes de Francia, Inglaterra y Portugal, así como de nobles cruzados que querían asegurar protección para sus bienes y peregrinos. Las crónicas medievales mencionan que la orden acumuló un fondo de oro y plata destinado a financiar expediciones, construir fortalezas y mantener rutas seguras hacia Tierra Santa. Las casas templarias en ciudades como París, Londres y Barcelona se convirtieron en bancos primitivos, donde los nobles depositaban su riqueza a cambio de protección y préstamos. Sin embargo, la parte más misteriosa del tesoro no era material. Se decía que los templarios custodiaban reliquias sagradas de Jerusalén y otros lugares santos, fragmentos de la cruz verdadera, restos de santos, manuscritos secretos y objetos vinculados a la pasión de Cristo. Estas reliquias eran objeto de rituales internos y se mantenían ocultas, accesibles solo a los miembros de alto rango. Los documentos que describen estas prácticas, aunque fragmentarios y parcialmente legendarios, sugieren que los templarios creían que poseer estos objetos les confería autoridad espiritual y protección divina en la guerra. Uno de los elementos más codiciados y envueltos en misterio era la supuesta Arca de la Alianza,
o artefactos vinculados a ella. Algunos textos medievales y posteriores relatos esotéricos sugieren que los templarios habrían trasladado reliquias de gran poder desde Jerusalén hacia Europa, protegiéndolas de enemigos y saqueadores. La ubicación exacta de estos objetos nunca se confirmó, y su desaparición alimentó siglos de rumores sobre tesoros ocultos en fortalezas secretas, bosques europeos y monasterios abandonados. La riqueza de la orden, tangible e intangible, fue también motivo de su persecución y caída. Felipe IV de Francia, al ordenar el arresto masivo de templarios en 1307, buscaba apropiarse de los bienes de la orden, y acusaciones de herejía y ocultismo sirvieron como pretexto para justificar la confiscación. Muchos templarios fueron ejecutados o encarcelados, pero se cree que ciertos líderes, posiblemente bajo la supervisión de Jacques de Molay, lograron esconder parte del tesoro y algunas reliquias, asegurando que permanecieran ocultas para siempre. Las historias sobre el tesoro perdido incluyen lugares legendarios. Se mencionan fortalezas templarias en Escocia, Portugal y Francia donde podrían haberse escondido cofres de oro y documentos secretos. En Montségur, en los Pirineos franceses, se cree que los cátaros y templarios habrían ocultado reliquias y manuscritos antes de la persecución. Otras leyendas sugieren que algunas reliquias fueron trasladadas a Roma, Aviñón o incluso Inglaterra, con rutas de escape planificadas meticulosamente para preservar el conocimiento y el poder de la orden. Más allá del valor económico, los tesoros templarios tenían dimensión simbólica y estratégica. El oro servía para financiar ejércitos y rutas seguras. Los manuscritos contenían mapas, registros de propiedades y tratados estratégicos. Las reliquias sagradas reforzaban la autoridad espiritual de la orden. Esta combinación de riqueza material y poder simbólico convirtió a los templarios en una institución excepcional, capaz de influir en reyes, papas y ejércitos durante siglos. La desaparición de estos tesoros y reliquias durante la caída de la orden alimentó leyendas de maldiciones y secretos que cruzan los siglos. Algunos relatos sostienen que Jacques de Molay habría ordenado que ciertos cofres y documentos se escondieran bajo la amenaza de maldición sobre quienes intentaran profanarlos. Estas historias, mezcladas con la brutalidad de la persecución y la ejecución de líderes, reforzaron la narrativa de que los templarios no solo eran ricos y poderosos, sino custodios de un conocimiento prohibido y peligroso. Incluso siglos después, exploradores, historiadores y arqueólogos han intentado localizar estos tesoros. Las búsquedas modernas en castillos, fortalezas y antiguos templos revelan fragmentos de documentación, restos de cofres y reliquias menores, pero nunca el tesoro completo. Esto ha dado lugar a teorías que van desde rutas secretas hacia Jerusalén hasta viajes clandestinos a Escocia o incluso a América, conectando los templarios con enigmas que trascienden la historia medieval. Algunas crónicas europeas también mencionan que ciertos caballeros sobrevivientes trasladaron parte del tesoro a órdenes sucesoras, como los hospitalarios, o lo ocultaron para protegerlo de la codicia real. Este misterio contribuyó a la creación de mapas crípticos, símbolos y códigos que supuestamente señalaban la ubicación de los bienes perdidos, alimentando la idea de que la maldición del último templario también estaba vinculada al tesoro escondido. La narrativa de tesoros perdidos y reliquias ocultas combina historia, leyenda y mito. Las propiedades confiscadas, las fortunas desaparecidas y los documentos secretos son evidencia tangible del poder templario, mientras que los relatos sobre cofres escondidos, reliquias de gran valor espiritual y códigos cifrados forman parte del misterio que sigue fascinando a historiadores y aventureros. Los tesoros y reliquias templarias representan la dimensión más enigmática de la orden: riqueza, poder y conocimiento envueltos en secreto. La combinación de bienes materiales, objetos sagrados y manuscritos ocultos refleja la capacidad de los templarios para influir en la historia y la política de su tiempo. Y según la leyenda, aquellos que intentaran descubrir los secretos del último templario podrían enfrentar la misma maldición que Jacques de Molay proclamó en la hoguera, manteniendo vivo el aura de misterio y peligro que rodea a la orden hasta nuestros días. La historia de los caballeros templarios no se limita a hechos históricos.
está impregnada de leyendas y relatos que mezclan la realidad con lo místico. Tras la caída de la orden en 1314, cuando Jacques de Molay fue ejecutado, surgieron historias que hablaban de maldiciones, secretos ocultos y un poder que trascendía lo terrenal. Estas narraciones han persistido durante siglos, convirtiendo a los templarios en símbolos de misterio, peligro y conocimiento prohibido. La leyenda más conocida es, sin duda, la maldición del último templario, pronunciada por Jacques de Molay desde la hoguera. Testigos contemporáneos relataron que, mientras el fuego consumía su cuerpo, de Molay levantó los brazos y lanzó una advertencia solemne. Tanto el rey Felipe IV como el Papa Clemente V sufrirían la justicia divina en poco tiempo. Sorprendentemente, ambos murieron en el año siguiente, un hecho que alimentó la idea de que los templarios podían influir desde el más allá, proyectando un aura de terror y respeto. Más allá de esta maldición, existen numerosas leyendas vinculadas a los templarios que combinan historia y mito. Una de las más recurrentes es la de los tesoros ocultos, cofres de oro, reliquias sagradas y manuscritos secretos que habrían sido escondidos en fortalezas templarias de Francia, Escocia, Portugal y Tierra Santa. Algunos relatos incluso mencionan túneles subterráneos y cámaras secretas construidas para proteger estos bienes, lo que alimenta teorías sobre mapas codificados, acertijos y rutas desconocidas que podrían revelar su ubicación. Entre las reliquias más misteriosas se encuentran objetos vinculados a la cruz verdadera y al Santo Grial. Aunque la veracidad de estos objetos es imposible de confirmar, los templarios los habrían custodiado con celo, otorgándoles un valor no solo espiritual, sino también estratégico. Manuscritos cifrados y símbolos crípticos habrían sido utilizados para proteger esta información, asegurando que solo los iniciados más avanzados comprendieran su significado y ubicación. Las leyendas también hablan de rituales secretos y conocimientos esotéricos. Algunos cronistas sugieren que los templarios practicaban ceremonias iniciáticas que mezclaban oración, meditación y símbolos ocultos, con enseñanzas que incluían astrología, alquimia y estrategias de guerra. Estos relatos, aunque en parte exagerados o ficticios, contribuyeron a la percepción de que la orden poseía secretos que podían alterar la política, la religión y la guerra, consolidando su reputación como guardianes de misterios prohibidos. Otro aspecto recurrente de las leyendas templarias es su relación con profecías y destinos ocultos. Se dice que ciertos caballeros sobrevivientes habrían transmitido mensajes cifrados sobre eventos futuros, desde cambios en la política europea hasta catástrofes y guerras. Algunos investigadores modernos consideran que estas historias podrían haber surgido como una forma de proteger conocimientos estratégicos o financieros, pero con el tiempo se transformaron en mitos de predicción y maldición. La figura de Jacques de Molay se convirtió en el epicentro de estas narrativas. Su ejecución, la proclamación de la maldición y la resistencia frente a los inquisidores crearon un mito heroico y trágico. Su imagen fue reinterpretada por escritores, artistas y ocultistas durante los siglos posteriores, asociándolo con la lealtad, la justicia divina y la protección de secretos que la humanidad aún no estaba preparada para conocer. Las leyendas también se extendieron a la influencia templaria en lugares ocultos de Europa. Se habla de castillos secretos en Escocia, cuevas en los Pirineos franceses y monasterios abandonados en España y Portugal, que habrían servido como refugio de templarios sobrevivientes. Algunos relatos incluso conectan estas ubicaciones con sociedades secretas posteriores, como los masones, que según ciertas teorías habrían heredado conocimientos y símbolos templarios. Además, la relación de los templarios con objetos sagrados y tesoros desaparecidos alimentó la creencia de que su caída no significó el fin de su poder, sino un traspaso hacia el misterio. Se cree que los sobrevivientes llevaron consigo secretos que podrían influir en acontecimientos futuros y que la maldición del último templario no solo castigaba a los traidores de la orden, sino que advertía a quienes intentaran profanar sus secretos sin autorización. El poder de estas leyendas se mantiene hasta nuestros días. Libros, películas y teorías conspirativas modernas han reinterpretado la historia templaria, destacando su riqueza,
sus rituales y la supuesta maldición que rodea al último gran maestre. Los relatos combinan hechos históricos verificables con elementos fantásticos, creando un universo narrativo donde la realidad y la leyenda se entrelazan de manera indisoluble. Las leyendas y maldiciones templarias reflejan la mezcla de historia, mito y misterio que define a la Orden del Temple. La proclamación de Jacques de Molay desde la hoguera, los tesoros y reliquias escondidos, los rituales secretos y los códigos crípticos forman un entramado que ha fascinado a generaciones, consolidando a los templarios como figuras épicas y enigmáticas. La maldición del último templario simboliza no solo la justicia divina según la tradición, sino también la permanencia de un legado que supera la muerte, la traición y el tiempo. El misterio continúa. Los templarios, sus secretos y sus maldiciones siguen inspirando exploradores, historiadores y aventureros, recordándonos que incluso en la historia más documentada, siempre hay sombras que desafían la comprensión, secretos que resisten al paso de los siglos y un último templario cuyo espíritu parece permanecer vigilante desde las llamas de Notre Dame hasta los rincones más oscuros de Europa. Tras la caída de los caballeros templarios en 1314, su influencia no desapareció por completo. A pesar de la ejecución de Jacques de Molay y la dispersión de los caballeros, los secretos, rituales y conocimientos de la orden continuaron ejerciendo un efecto duradero en Europa y más allá. Durante siglos, historiadores, escritores y místicos han argumentado que los templarios fueron los precursores de sociedades secretas posteriores, que heredaron sus códigos, símbolos y estructura jerárquica. Uno de los vínculos más citados se encuentra en la tradición masónica. Aunque la relación directa entre templarios y masones es objeto de debate académico, existen símbolos, rituales y términos que parecen reflejar prácticas templarias. Por ejemplo, la cruz patada, ciertos grados de iniciación y el concepto de secreto absoluto tienen paralelos claros con la Orden del Temple. Documentos y registros del siglo XVII y XVIII mencionan grupos que se atribuían el legado templario, preservando rituales que podrían haber sido transmitidos por caballeros sobrevivientes o sus descendientes. Otro ejemplo se encuentra en las órdenes caballerescas europeas, como los caballeros de Malta, hospitalarios, y los caballeros teutónicos, que aunque independientes, incorporaron estructuras administrativas, sistemas de fortificación y rituales inspirados en la disciplina templaria. Algunos historiadores sugieren que caballeros templarios sobrevivientes se integraron en estas órdenes, llevando consigo conocimientos estratégicos, financieros y esotéricos que reforzaron la influencia de estas instituciones. Las leyendas también vinculan a los templarios con sociedades secretas esotéricas, como los Rosacruces y otras fraternidades místicas europeas surgidas durante el Renacimiento. Se cree que la custodia de reliquias, manuscritos y símbolos crípticos de la orden inspiró a estas sociedades a desarrollar rituales iniciáticos complejos y enseñanzas ocultas. Los códigos templarios, que mezclaban fe, disciplina y secretos estratégicos, habrían servido de modelo para la transmisión de conocimiento reservado a iniciados, consolidando un legado que trascendía lo militar y religioso. Un elemento central en estas teorías es la preservación del tesoro templario. Diversos relatos señalan que caballeros sobrevivientes ocultaron cofres, documentos y reliquias antes de la persecución de Felipe IV en 1307. Algunos de estos objetos habrían sido protegidos por sociedades secretas posteriores, que adoptaron códigos de silencio, símbolos y ritos templarios. Lugares como Roslin Chapel en Escocia y fortalezas templarias en Francia y Portugal son mencionados en textos históricos y teorías modernas como posibles depósitos de estos secretos, lo que vincula a la Orden del Temple con el desarrollo de misticismo, criptografía y sociedades iniciáticas. El impacto templario también se refleja en la cultura popular y literaria, donde la figura de Jacques de Molay y la maldición del último templario inspiraron narrativas sobre conspiraciones, tesoros ocultos y secretos milenarios. Libros, novelas y películas contemporáneas reinterpretan estos elementos, mezclando hechos históricos con mito,
creando un imaginario colectivo que vincula a los templarios con la noción de sociedades que custodian secretos prohibidos. En términos históricos, algunos caballeros sobrevivientes se refugiaron en regiones como Escocia, Portugal y Hungría, y se integraron a grupos locales, transmitiendo conocimientos financieros, militares y estratégicos. Estos sobrevivientes habrían influido en la consolidación de redes comerciales, logísticas y militares, que siglos después serían interpretadas como conexiones templarias dentro de sociedades secretas. La idea de un legado oculto se consolidó, reforzando la percepción de que los templarios habían dejado un rastro invisible de poder, conocimiento y misterio. El legado templario también está vinculado con la mística de reliquias y objetos sagrados. Sociedades secretas posteriores adoptaron la idea de custodiar objetos de valor espiritual o simbólico, emulando la práctica templaria de proteger la cruz verdadera, manuscritos y tesoros. Los rituales, símbolos y códigos de estas fraternidades parecen reflejar la obsesión templaria por la discreción, la jerarquía y la transmisión de conocimiento solo a quienes demostraban lealtad absoluta. La influencia templaria no se limitó a Europa. Durante las exploraciones y la expansión colonial, se sugieren vínculos indirectos con redes secretas que habrían preservado conocimientos estratégicos y financieros, incluyendo rutas comerciales, fortificaciones y mapas cifrados. Estas tradiciones, aunque fragmentarias, muestran cómo la Orden del Temple dejó una herencia de disciplina, estrategia y misterio que se adaptó a nuevos contextos históricos y geográficos. La caída física de los templarios no significó el fin de su influencia. Su disciplina, secretos, rituales y riqueza inspiraron a generaciones posteriores, consolidando la idea de que la Orden había dejado un legado secreto que sobreviviría siglos. Sociedades esotéricas, órdenes caballerescas y grupos iniciáticos adoptaron, reinterpretaron y preservaron estos conocimientos, manteniendo viva la memoria del poder templario, más allá de la persecución y la ejecución de Jacques de Molay. Así, los templarios y sus secretos se convirtieron en un hilo invisible que conectó la Edad Media con el Renacimiento, la política europea con la mística esotérica y la historia documentada con la leyenda. La maldición del último templario, los tesoros escondidos y los rituales secretos se transformaron en símbolos de un poder que no murió con la Orden, sino que se transmitió en la sombra, influyendo en sociedades secretas y manteniendo vivo el misterio que aún hoy fascina a historiadores, exploradores y soñadores. Tras la caída de los caballeros templarios y la ejecución de Jacques de Molay en 1314, la Orden desapareció oficialmente del mapa político y militar de Europa. Sin embargo, su influencia y misterio nunca se extinguieron. Los templarios dejaron un legado eterno, un entramado de historias, secretos y símbolos que han perdurado durante más de 7 siglos, alimentando leyendas de poder, traición, tesoros ocultos y maldiciones que cruzan generaciones. El legado templario puede entenderse en varias dimensiones: histórica, simbólica, financiera y esotérica. Históricamente, la Orden dejó huellas indelebles en la arquitectura medieval, las fortalezas y castillos que aún se mantienen en pie, y en las rutas de comercio y peregrinación que protegieron durante siglos. Lugares como Acre, Montsegur, Chinon, Tomar y París son recordatorios tangibles de su presencia y de la ingeniería estratégica que caracterizó a la Orden. Cada muralla, torre y cripta secreta refleja la combinación de fe, disciplina militar y planificación que hizo de los templarios un poder incomparable. En el plano simbólico, los templarios dejaron un código de honor y lealtad que sigue inspirando a sociedades militares, fraternidades y movimientos esotéricos. Su disciplina, obediencia a la regla templaria y compromiso con la fe se convirtieron en referentes de virtudes que trascendieron la época medieval. El uso de la cruz patada, los rituales de iniciación y los símbolos cifrados permanecieron en el imaginario colectivo, reinterpretados por sociedades secretas y órdenes sucesoras que buscaban heredar la autoridad espiritual y moral de los templarios. En términos financieros, la Orden también dejó un legado de innovación y poder económico. Sus sistemas de depósito,
préstamos, administración de propiedades y rutas comerciales prefiguraron prácticas bancarias modernas. Los templarios administraban fortunas de nobles y reyes, supervisaban transacciones internacionales y aseguraban bienes valiosos de peregrinos y comerciantes. Incluso tras su disolución, muchas de estas prácticas influyeron en instituciones financieras posteriores, y se cree que ciertos secretos contables y rutas de tesoro permanecieron ocultos, transmitidos de forma clandestina por caballeros sobrevivientes. La dimensión esotérica del legado templario es quizás la más fascinante. Los secretos, reliquias sagradas, rituales ocultos y manuscritos cifrados que la orden protegió, generaron un misterio que se perpetuó en sociedades secretas. Los masones, los rosacruces y otras fraternidades europeas adoptaron elementos templarios en sus ceremonias y enseñanzas, preservando códigos, símbolos y enseñanzas que podrían haber sido heredados de caballeros que sobrevivieron a la persecución de Felipe IV y del Papa Clemente V. La idea de que la orden custodiaba conocimientos prohibidos y objetos de gran poder espiritual convirtió a los templarios en un mito eterno, más allá de su existencia física. El Santo Grial, la cruz verdadera, cofres de oro y documentos secretos se convirtieron en símbolos del legado templario. La desaparición de estos objetos tras la caída de la orden alimentó historias de maldiciones y protección divina. La proclamación de Jacques de Molay desde la hoguera, la maldición del último templario, sigue resonando como un eco que vincula la historia con la leyenda, recordando que ciertos secretos no podían ser profanados sin consecuencias. Además, los templarios influyeron en la cultura y la narrativa popular. Desde los cronistas medievales hasta escritores modernos, películas y videojuegos, los templarios se han convertido en protagonistas de historias de misterio, aventura y conspiración. Su figura combina heroísmo, disciplina, tragedia y misterio, creando un imaginario colectivo donde la orden aparece como guardiana de secretos imposibles de destruir, a pesar de la traición, la persecución y el paso del tiempo. El legado templario también está presente en la arquitectura y geografía sagrada de Europa. Iglesias, capillas y castillos construidos o administrados por la orden reflejan un conocimiento profundo de ingeniería, estrategia militar y simbolismo religioso. Lugares como Roslin Chapel en Escocia o la Fortaleza de Tomar en Portugal contienen inscripciones, símbolos y estructuras que sugieren una continuidad del legado templario, vinculando historia, religión y esoterismo en un solo tejido. Incluso en la política y la estrategia medieval, los templarios dejaron su huella. Las rutas de comercio, las fortificaciones y la organización logística que desarrollaron sirvieron de modelo para órdenes sucesoras y ejércitos europeos. Su capacidad para proteger peregrinos, administrar finanzas y coordinar operaciones militares inspiró estructuras administrativas y estrategias que perduraron más allá de la caída de la orden. El legado eterno de los templarios combina, por tanto, historia documentada, tesoros y secretos ocultos, rituales esotéricos y mitos de maldiciones. La orden se ha convertido en un símbolo de resistencia frente a la traición, de fe frente a la persecución y de misterio frente a la historia conocida. Jacques de Molay y sus caballeros sobrevivientes establecieron un precedente. El poder y los secretos pueden perdurar incluso después de la muerte, y ciertos conocimientos son demasiado valiosos para ser destruidos. Hoy, siglos después de su disolución, los templarios siguen fascinando al mundo. Su legado inspira a historiadores, arqueólogos, escritores y exploradores que buscan desentrañar sus secretos. La maldición del último templario, los tesoros ocultos, los documentos cifrados y las reliquias sagradas continúan siendo un recordatorio de que la Orden del Temple no solo fue una fuerza militar y religiosa, sino también un guardián eterno de secretos que aún desafían al tiempo, al poder y a la comprensión humana. Así concluye la epopeya de los templarios, una historia de fe, sangre, poder y misterio, donde cada castillo, cada reliquia y cada símbolo cuenta la historia de una orden que, aunque derrotada físicamente, nunca fue vencida en espíritu. Su legado eterno sigue vivo, vigilante y oculto, esperando ser comprendido, descubierto o respetado por aquellos que se atreven a seguir el rastro de la historia
y el misterio del último templario. Suscríbete para más contenido.